Mis amados, vamos a continuar con una serie de prédicas de estudio que el Señor quiere para los nuevos pastores, los nuevos hijos de Dios en la iglesia restaurada, la iglesia que va a llevar la gloria y la honra del Señor. Leemos en Jeremías capítulo 3, versículos 15, y dice la palabra del Señor: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El Señor aquí nos indica que Él nos dará pastores. No un hombre, no una institución, nadie más, sino el Creador, nuestro Señor, es el que nos dará los pastores. Por eso vamos a continuar en esta hora recordándoles que, como en el mundo dicen, el fin no justifica los medios. Esto quiere decir que para un propósito en el mundo, para conseguir el propósito, las personas utilizan cualquier medio para llegar a un fin, para llegar a un propósito. Sin embargo, nosotros los cristianos no podemos hacer esto. Debemos en todo tiempo acogernos a la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. De manera que con esto le quiero decir que si yo quiero un pastor verdadero que lleve gloria al nombre de Dios, yo no puedo enseñar a ese pastor con otros métodos o con métodos mentirosos, con métodos falsos, de ninguna manera. Porque entonces no estaríamos agradando a nuestro Señor, no estaríamos agradando a Dios. Por lo tanto, el que ha escogido el camino del Señor camina en la verdad, como dice el Maestro Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso debemos vivir en el Espíritu, ya que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu. Entonces, si Dios es santo, su Espíritu es santo, nosotros debemos vivir y caminar en santidad. Recordemos que en el Apocalipsis capítulo 22, en versículo 15 creo, dice que los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, si queremos un medio o vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, debemos hacerlo legítimamente. Debemos escoger el medio, que es la palabra. Y no podemos salir de ninguna manera de lo que dice la palabra de Dios. Por eso estamos ahora pidiendo, Señor, al Señor nuestro, que nos limpie de todo pecado. Que nada que turbe, Señor, que nada nos desvíe de estas enseñanzas. No buscamos otra cosa sino agradar al Señor. Vivir para Dios en santidad, en integridad, en todo tiempo y en todo lugar. Porque nuestras acciones indican lo que somos. O sea, muchas veces el pueblo de Dios se ha involucrado en problemas. ¿Por qué? Porque han usado medios ilegítimos para alcanzar fines legítimos. Pero hemos usado falsas cosas para llegar a la verdad. Entonces ahí hay una controversia. Esto no está correcto. O somos de Dios o no somos de Dios. Y si somos de Dios, tenemos que caminar en el camino de Dios. El Señor, en su Santo Espíritu, me pidió: hermano, quítese los zapatos, porque el lugar que usted pisa es santo. Y eso es que si nosotros buscamos la santidad, debemos despojarnos de toda iniquidad, de todo lo que dañe el nombre del Señor. No podemos andar en mentiras.
en falsedades, porque entonces no somos santos, no somos aceptos al Señor. Estamos haciendo una cosa ilegítima para buscar una legítima, que es la verdadera del Señor. Y al final vamos a tener que vernos el rostro de Dios y el Dios nos va a decir, hermano, usted no actuó legítimamente, como dice Pablo. El atleta, ¿cómo debe competir? Legítimamente, en todo tiempo, en todo lugar. Y así el Señor quiere que nosotros seamos. Por eso, el Señor escogió este lugar en el principio, llena de escombros, llena de, bueno, era una cosa horrible. Sin embargo, el Señor, de una manera sobrenatural, nos usó, nos llamó, Él mismo nos llamó y nos usó y nos dijo, usted, hermano, va a preparar y a construir ese lugar y lo va a pintar de blanco, muestra de la limpieza, de la pureza, de la santidad de este lugar. Y así ustedes como familia estarán ahí dando amor, dando santidad a todos los que lleguen enfermos. Por eso el Señor quiere que continuemos trabajando en sus caminos de manera santa, de manera íntegra. Cuando mi hermano pide oración, ¿qué yo debo hacer? Ayudarlo, levantarlo, porque por algo pide oración. Yo no puedo pisotear al hermano de ninguna manera. O sea, hay algo ahí ilegítimo. Dios no quiere que nosotros en ningún momento sintamos nada contra nuestro hermano, contra nuestros hermanos, sino por el contrario, que los amemos. Si yo veo que mi hermano está por caer, ¿qué yo debo hacer? Levantarlo, pedirle a Dios que nos ayude a levantar al hermano, porque ay de mí que por mis acciones yo sea piedra de tropiezo a uno de mis hermanos. ¿Es esto amor o qué es? Como dijo el Maestro Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Vamos a pedirle a Dios que nos libre de todo mal pensamiento, de todo aquello que dañe el nombre del Señor, que no lleve gloria. No podemos de ninguna manera hacer estas cosas. Los fines, como les dije, no justifican los medios. Utilizar métodos que Dios no aprobaría nos conduce a concertar alianzas que pueden hacernos fracasar. Cuando no soy verdadero y estoy buscando otras cosas para conseguir no el propósito santo, no el propósito eterno, sino el propósito mío propio, soy egoísta y en mí no está el reino de Dios. Como decía 1 Corintios 10:24, como dijo el Señor, dijo Pablo ahí, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, como estamos en un estudio donde tomamos el versículo 15 del capítulo 3 de Jeremías, donde Dios dice, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Recordemos que en Job 28:28 dice que la inteligencia es apartarse del mal. Apartarnos del mal es la inteligencia. Pero recordemos que también dice que el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Estaría bien que si mi hermano me pide oración, yo haga otra cosa y me enoje y diga yo que a mi hermano lo ha tomado otro espíritu que no es el de Dios. ¿O cuáles son los atributos del Espíritu Santo? No lo dice en Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No es eso lo que dice ahí? ¿No es eso lo que realmente define al Espíritu Santo? Y entonces, ¿dónde estamos, hermano? ¿En qué estamos? ¿Estamos bien? Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Podemos llamarnos remanente fiel de Dios? ¿Podemos decir esto? De ninguna manera. Estamos siendo ilegítimos, pero no legítimos para Dios. Falsos, mentirosos. Vamos a leer, vamos a Isaías capítulo 8, versículo 18, 19 y 20. Dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales
y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Hemos entendido? Al final dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y al que no le ha amanecido es ¿por qué? Porque está durmiendo, está dormido. Entonces, ¿qué es lo que estamos oyendo muchas veces? Y no es predicando el evangelio de la ley, de que solamente a Moisés le habla Dios. ¿Y qué dijimos el domingo? Que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu. ¿A qué vino Jesús, el Maestro? A abolir el viejo pacto, abolir. Hay unas situaciones de la palabra que son pautas a seguir para usted no volver a cometer el error que se cometió anteriormente. Pero otras cosas son mandamientos, leyes, estatutos, decretos que deben ser seguidos al pie de la letra. O sea, está muy claro. Dios es muy claro. No tenemos que ir a la escuela de teología para entender la palabra de Dios, porque hasta los niños la entienden. Sin embargo, muchos falsos maestros, falsos pastores, envuelven, tergiversan la palabra, te hacen sentir culpable con la misma palabra, lo cual no es de Dios. El mismo Jesús abrió, rompió el velo y nos dio entrada directa al Santísimo. Entonces, mis amados, el Señor está preparando aquí esta generación nueva, porque no vamos a buscar ni dinero ni gloria, mucho menos, porque la gloria es del que la merece, del que murió por usted y murió por mí, que se llama Jesús. Mis amados, cuidémonos de los planes o relaciones que Dios no ha ordenado y que por lo tanto no bendeciría. Busquemos al Señor para que nos dé sabiduría a la hora de hacer planes y concertar pactos. Que cuidémonos de no hacer planes que Dios no ha ordenado y mucho menos hacer pactos o relaciones que Dios tampoco ha ordenado, porque entonces no nos bendeciría. Debemos buscar al Señor para que nos dé sabiduría a la hora de hacer planes. El Espíritu Santo fue dejado por Jesús para que nos lleve a toda verdad. O sea, el consejo espiritual de alguien que no habla de acuerdo a la palabra de Dios está incorrecto, es ilegítimo, porque hay ahora muchos falsos maestros, falsos pastores que te hablan de acuerdo a la palabra, pero mira lo que dice, hermano, pero luego por detrás te introducen por ejemplo, la ley y los profetas. Ah, no, porque si tú hablas del profeta, te la vas a tener que ver con Dios, porque así le pasó a Coré, Datán y Abirán, y fueron tragados. Hermano, eso es para que usted tenga una pauta, que usted respete al Espíritu Santo de Dios. ¿Entendemos? Que usted respete al Espíritu Santo de Dios, que es el que lo guía a usted ahora, después de la muerte de Jesús. ¿Estamos claros? O sea, cuidémonos de no hacer planes y de no relacionarnos con aquellos. Y vamos a verlo en Isaías, capítulo 30, versículos 1 y 2. Y dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado
ha pecado. Y el 2 dice, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Es muy clara la palabra. ¿A quién es que tenemos que buscar y pedir consejo? Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse, oiga, cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Y lo está diciendo el profeta Isaías. Antiguo Testamento, los profetas. Pero hay de aquellos que busquen consejo de hombre. ¿Por qué la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre? Y por eso les damos gracias aquí, ahora, en esta hora, a Dios, que es el mismo Dios, como nos dijo, y todos serán enseñados por el mismo Dios. Y Él mismo grabará sus leyes, sus mandamientos, estatutos en nuestros corazones. No en tabla de piedra, sino en sus propios corazones. Porque solamente Dios puede hacer eso. Y le damos gracias a Dios por esta hora y por este lugar. Porque estamos siendo enseñados por el mismo Espíritu Santo. Amén. Solamente, mis amados, los métodos de Dios deben ser usados en la obra de Dios. ¿Qué dijo el maestro? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces los métodos que vamos a usar, ¿cómo deben ser? Deben ser verdaderos. No buscando mi propio provecho, ni subrepticiamente, ni encubiertamente, buscando que mi nombre sea proyectado a la humanidad. No, porque eso fue lo que hizo ¿quién? La serpiente antigua, el diablo y Satanás. Quiso brillar más que el que lo creó. Ese por lo menos lo dijo. Pero hay otros que no lo dicen. Están encubiertos. ¿O cómo es posible? ¿Cómo dice Mateo? Mateo 6. Vamos a buscar a Mateo 6. Y vamos a leer unos versículos acá. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para hacer ¿qué? O sea, muy claro, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Cómo hacen quiénes? Los hipócritas. En las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, ahí está. ¿Cómo vamos a orar? Y cuando ores, no seas como quienes, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas nosotros, cuando oremos, entremos en el aposento, que es esta catacumba, es aquí donde entramos. Y cerrada la puerta, oremos al Padre que está en el secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto, ¿cómo va a ser? Que nos va a recompensar en público. Amén, mis amados. Hemos entendido el por qué estamos aquí en el secreto, porque Dios eso es lo que quiere. No quiere hombres hipócritas que vayan a orar en las calles para ellos sobresalir y decir, yo oro más que aquel, yo tengo más palabra que aquel. No, no es de Dios, porque lo dijo el Maestro, el que murió por usted y murió por mí. Y si lo hubiese dicho Moisés, ¿qué hubiésemos dicho? Moisés fue abolido, él fue una pauta, una enseñanza, pero ahora vino, oiga, el que fue enviado del Padre, que fue enviado a traernos el reino, por eso él dijo, el reino
de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos entre vosotros está. Y está aquí ahora porque Él nos dejó su Santo Espíritu. Amén. En lo que le decías anteriormente, decía que solamente los métodos de Dios deben ser usados en la obra de Dios. Y vamos a Isaías 31, del 1 al 3. Dice: ay de los que descienden a Egipto por la ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. Amén. Estamos entendiendo que para llegar a las cosas de Dios verdaderamente, en todo tiempo debemos emplear métodos legítimos, métodos verdaderos, porque somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu, confiando totalmente, 100% en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Porque ¿de dónde que estamos hablando ahora mismo? ¿No es de la palabra? No estamos aquí inventando cuentecitos, no estamos trayendo aquí historietas ni fábulas, y estamos en el antiguo pacto porque estamos hablando del profeta Isaías. Pero ¿cómo estamos hablando? En espíritu y en verdad. No buscando otras cosas, no buscando engrandecernos, sino buscando preparar una nueva generación que viva para Dios y que lleve gloria y honra al que murió por nosotros, que fue Jesús. Amén, mis amados. O sea, recordemos que el Maestro Jesús siempre nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hemos visto en este tiempo, en esta época, pastores mansos y humildes. Muy difícil, muy difícil. Y el Señor Jesús quiere que actuemos en su semejanza, porque hasta eso dijo al principio: creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Y si el Maestro Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar su semejanza con Él, ser igual a Él, pero de corazón y verdaderamente. Porque ¿quién puede engañar a Dios? Nadie. La humildad y la mansedumbre son cualidades engendradas por el Espíritu en el creyente maduro. Oiga, ¿qué es opuesto a la humildad y a la mansedumbre? El orgullo, la arrogancia, la prepotencia, que tienen origen ¿de dónde? Del diablo. Porque ¿qué fue lo que hizo el diablo allá arriba? No fue orgulloso. No, espérate, yo me voy a sentar allá en el lado del norte y pondré mi silla allá para que me adoren a mí. Pero no es eso lo que estamos viendo también nosotros, pero de una manera, mire, ay, oculta. No, porque solamente ahí viene el apóstol, ahí viene el profeta. No, nadie puede tomar ese micrófono porque no, ese es el profeta solamente. Él es el único que trae la palabra de Dios. Ese es como un Moisés, porque solamente a él le brilla el rostro, porque solamente él se mira con Dios. Pero ¿qué somos? ¿Qué dijimos? ¿Qué dice el Señor que somos? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de las letras, sino del Espíritu. Y el que se sale de ahí está errado.
Está, pero muy errado. Todavía no le ha amanecido. No le dijo, no dijo ahorita Isaías. Los que estábamos así, todavía no nos amanecido. Es más, vamos a 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3. Oiga, que lo vamos a repasar este poquito. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Oiga, y de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Entendemos? Claro. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y quién es el que permanece? No es Cristo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como ¿quién? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que ¿qué? Que iba a ¿qué? A ser ¿cómo? Abolido. Iba a ser abolido. ¿Y quién lo abolió? Entonces, ¿por qué tenemos que estar predicando un Moisés? Que incluso se airó para sacar agua de la peña, porque el Señor le dijo, tocarás con tu vara la peña. No la golpees. ¿Y qué estamos viendo? Pastores golpeando las ovejas. ¿Eso hay ciencia? ¿Hay inteligencia? ¿Hay amor? ¿O el Espíritu Santo qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estamos viendo esto en nuestros pastores. ¿Hay ciencia y hay inteligencia? ¿Qué le indica? ¿Qué dijo Jeremías 3:15? Y os daré pastores conforme a mi corazón. Y el corazón de Dios no es amor. ¿No dio el Hijo por nosotros? Entonces, cuando usted ve eso, ¿viene ese pastor de Dios o viene del hombre? ¿O viene de dónde? ¿No viene de dónde? ¿Del diablo? Más hijo del diablo que hijo de Dios. ¿Ha nacido de nuevo ese? ¿Estamos claros, mis amados? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Oiga, pero oiga lo que pasó. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Y quieren ustedes andar con el velo todavía? ¿Quieren ustedes andar predicando a un Moisés que ya fue abolido? ¿Pueden ustedes entender que, no, le va a pasar como a Corea, Datán y Abirán?
Se lo va a tragar la tierra. ¿Es eso de Dios? Atemorizar al hombre que ya es libre en Cristo Jesús. Cristo te liberó de todo pecado. El hombre de Dios no anda en temor. ¿Cómo es eso? Que yo le vaya a enseñar a mis hijos que anden en miedo. Amados, si alguien le predica otro evangelio que no es este, no es de Dios. Y por eso ustedes han sido llamados en Isaías 43, 7 y 8. ¿Cómo dijimos? ¿Cómo dijo? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacadme al pueblo que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y eso es lo que ustedes deben hacer de ahora en adelante. Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Sobre qué? Sobre el corazón de ellos. ¿Pero de quién está hablando? Del pueblo de Israel, de los judíos. Porque no creyeron en que Jesús vino por ellos y trajo el reino de Dios. ¿Entendemos por qué hay un falso evangelio? ¿Entendemos claro por qué se está predicando un falso evangelio del Antiguo Testamento y poniéndole a usted en miedo que le va a pasar como Coré, Datán y Abirán? Amén. ¿Entendemos? Les repito, y aún hasta el día de hoy, dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan ¿a quién? El velo será quitado. O sea que nosotros estábamos en una etapa en que como que si todavía no nos hubiésemos convertido. ¿Entendemos el porqué de esto? ¿El por qué el Señor nos ha traído a esta palabra? Y nos está trayendo porque Él quiere pastores conforme a su corazón. Pero también que saquemos al pueblo que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y dice el 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay allí? Allí hay ¿qué? Libertad. Pero a usted se le estaba predicando un evangelio donde usted no podía hacer nada. ¿Ah? ¿Entendemos ahora? Estamos claros el porqué de Dios ha hecho lo que ha hecho con nosotros. Ah, ¿y quién fue el que dijo, y os daré pastores conforme a qué? A mi corazón. ¿Quién? O sea, ¿quién nos puso? ¿Quién nos trajo? Necesitamos que nos unjan, que nos ponga la mano un hombre. ¿Verdad que no? ¿Y cuál fue la cobertura? El Espíritu Santo no lo dijo ahorita Isaías. ¿Que busquemos qué? ¿La cobertura de quién? Del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la cobertura de fulano o de don fulano porque tiene 20 años en el evangelio. ¿Ah? ¿Verdad que no? Mírenlo ahí, el 16, vuelvo y se lo repito. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, que era como que si no hubiésemos estado convertidos al Señor. Y si usted ya como maestro, como profeta, ha leído y conoce la palabra, y usted sabe lo que dice aquí, usted no puede ni debe predicar otro evangelio. Entonces usted está usando métodos ilegítimos, como dijimos ahorita, para buscar su propio medio, lo que a usted le conviene, no lo que a Dios le conviene. Ay de aquellos en el día del juicio. Ay de aquellos en el día de juicio. ¿Han temido a Dios? Dice que son temerosos de Dios, pero son falsos. Ay, sí, mira, la palabra que yo predico es verdadera palabra. Revelación, leche y miel. Leche y miel. Será leche y él. Y él, porque en el día del juicio no vas a ver amargo. ¿Ah? Pero más amargo aquel que enseñó lo incorrecto de un modo ilegítimo para buscar sus propias cosas y no la de Dios. ¿O no lo leímos ahí? Ay de aquellos. Lo dijo Isaías. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vivamos en santidad, vivamos en claridad, trabajemos legítimamente para el Señor, porque Él nos va a recompensar en público. Tenemos que salir a abrirle los ojos a aquellos que tienen ojos y no ven, y abrirle los oídos a aquellos que tienen oídos y no oyen. Continuemos. Decíamos que estábamos hablando de la humildad y de la mansedumbre, que son cualidades que el mismo Maestro Jesús nos enseña. Y él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces decíamos que lo opuesto a la mansedumbre y a la humildad es la arrogancia, la prepotencia y todas esas cosas así, donde queremos engrandecernos y brillar más que los demás, que esto no es de Dios, porque incluso el maestro, cuando hacía algunos milagros, se escondía y salía por ahí escondidito. Y cuando hacía milagros, algunos aparte, solo, él le decía, no lo digas. Aunque a veces él decía, díselo a tus hermanos, pero era porque había un propósito legítimo. Amén. Pero él nunca quiso brillar, no quiso decir, no, porque yo, no. Por el contrario, él se ocultaba. O sea, la humildad, oiga, la humildad muchas veces rehúsa promover sus propios intereses. O sea, cuando yo soy verdaderamente humilde, yo trato de no sobresalir, de no decir nada, sino por el contrario, calladito, como dice una sierva por ahí, una hermana, calladitos se ven más bonitos. Y es la verdad. Amén, santo. O sea, la humildad rehúsa promover sus propios intereses, en tanto procura servir a los demás. ¿Qué dijimos en 1 Corintios 10, 24? Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. A formar pastores de acuerdo al corazón de Dios, que apacienten a su pueblo, a sus ovejas, con ciencia y con inteligencia. Por eso que estamos aquí en esta hora. Y le damos gracias a Dios. Entonces, cuando nosotros nos humillamos en la presencia del Señor, ¿cómo dice el Señor? Un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. O sea, debemos humillarnos en la presencia del Señor, porque este es el único medio de ser limpiado y de recibir una clara visión de su llamado al ministerio. ¿Entendimos? Si nos humillamos y vamos a su presencia, vamos a recibir clara visión. Y lo dice esto en Isaías, capítulo 6, versículos 5 y 7. Porque lo que hablamos aquí es apoyado en esta palabra. Me doy a entender que no queremos aquí cosas de hombre, inventos de nadie. No, que yo tengo revelación. Es lo que está escrito. Porque el Señor mismo dijo, ni una tilde, ni una jota de esta palabra dejará de cumplirse. Por lo tanto, su palabra es verdadera. Y eso es lo que queremos, seguir siendo llevados por su palabra y por su Santo Espíritu. Entonces, en el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Pero ¿qué dijo? Cuando él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando me humillo, recibo bendición. Vino el ángel
y le ungió los labios. Porque dijo, ay de mí, que soy inmundo, soy de labios inmundos. Gritó, lloró, se humilló ante la presencia de su Dios. ¿Y qué Dios hizo? Por eso es que nosotros debemos humillarnos. ¿Quién nos está preparando? El mismo Dios, porque nos hemos humillado. Padre, ¿quién nos ha enseñado? Nos está enseñando tú a través de tu Santo Espíritu. Mire qué claro está la palabra. Delineada así, punto por punto. Porque eso es lo que Él quiere, que seamos enseñados por Él mismo y que nos dejemos enseñar por su Santo Espíritu. Humillados en todo tiempo. Cuidémonos de la ambición egoísta que se coloca por encima de Dios y del orgullo que se apropia de su gloria. Entendamos que estos son rasgos característicos de la rebelión de Satanás, que lo transformaron en enemigo de Dios. Les repito, cuidémonos de la ambición egoísta, que se coloca por encima de Dios. Es el egoísmo. Yo me hago más grande que Dios, falsamente, me estoy engañando a mí mismo. Porque, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos la vida? ¿Quién nos la dio? ¿No fue Dios? Entonces, ¿quién es usted? Usted no es nada, usted no es nadie. Usted depende de Dios. Porque Dios hasta con un soplo te quita la vida ahora mismo. Uf, muerto estás. Nadie tiene la vida comprada. Y vamos a leer Isaías, para terminar aquí, Isaías 14, del 12 al 21. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado, eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen las ciudades, la faz del mundo. Amén.